Bueno, pues vamos a empezar. Venga. Buenas tardes. Gracias a todos por venir, estar viendo la charla. Siento que estéis viendo el icono este feo en vez de la pantalla ya de Adastra, pero bueno. Nada, es la segunda charla que nos regala. Esta va a ser sobre anonimato en Tor y pentesting de servicios ocultos. Agradecerle las molestias que se ha tomado por dar la anterior charla y esta charla, porque es una persona que se dedica a esto, es un profesional de la seguridad informática y se dedica también a dar charlas en otros sitios, escribe libros, tiene publicado Hacking con Python y Python para Pentester de la editorial 0xWord. También desarrolla herramientas como Tortazo y bueno, su web, que seguramente todos conocéis, es de hackerway.com. Y nada, sin más, dejo al maestro y yo me callo ya. Bueno, hola a todos. Como ya comentaba Cotard, mi nombre es Daniel, algunos me conoceréis como Adastra. Soy el autor del blog de HackerWay y de los libros de Python para Pentesters y Hacking con Python de la editorial 0xWord. En esta charla vamos a ver un poquito los conceptos básicos y la arquitectura de Tor. Vamos a hablar sobre anonimato, la web profunda y lo que es la Darknet. Vamos a ver también configuración de servicios ocultos, ¿vale? Cómo se configura un servicio oculto en Tor, que como vais a ver es una tarea bastante fácil, no es muy complicada. Y vamos a ver también cómo ejecutar tareas de pentesting contra servicios ocultos que se encuentran en la red de Tor. Como vais a ver también, podemos utilizar las mismas herramientas que podemos utilizar contra cualquier servicio en Internet, véase W3AF, Metasploit, Nikto, en fin, una serie de herramientas que seguramente para muchos de vosotros serán de uso frecuente, ¿no? Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Vamos a comenzar hablando sobre la Deep Web. Es mucho lo que se ha hablado de este concepto, de este término, pero considero que es importante tener algunos conceptos y formar un criterio sobre esto, ¿no? En primer lugar, los contenidos en la Deep Web son contenidos que en principio no se encuentran indexados por los principales buscadores en Internet. Véase Google, Yahoo, Bing, en fin. Son contenidos que no se indexan por varios motivos. Uno de ellos es porque son contenidos que se acceden con muy poca frecuencia, ¿vale? Contenidos que para los buscadores carecen de relevancia, ¿vale? Los buscadores siempre van a preferir que las búsquedas que los usuarios realicen pues den resultados que sean válidos para el usuario, ¿no? Que tengan coherencia y que sean lo más finos posible. Con lo cual, los contenidos que tienen poca relevancia para los buscadores no se indexan. Con lo cual, si un usuario quiere acceder a esos contenidos, pues tiene que saber exactamente dónde están. Entonces, normalmente son contenidos que son difíciles de encontrar y que, bueno, que se pueden catalogar como contenidos en la Deep Web. Otros contenidos que también se encuentran en este conjunto de la Deep Web son los contenidos que se encuentran protegidos por contraseña. Estos contenidos, concretamente, pues evidentemente no se pueden indexar por ningún motor de búsqueda, porque dichos motores no tienen las credenciales de acceso a dicho contenido. Por ejemplo, si vamos a una página web que nos solicite el típico mensaje autenticación digest o basic que nos pide un usuario y una contraseña, pues si no tenemos eso no podemos acceder a ese contenido. Los buscadores no pueden acceder a ese contenido dado que no tienen las credenciales necesarias para acceder a él. Este tipo de contenidos también podrían catalogarse como contenidos en la Deep Web. Luego, dicho todo esto, pues rápidamente nos damos cuenta de que la cantidad de contenidos que hay en la Deep Web puede ser bastante grande, es enorme, pero son contenidos que son desconocidos realmente. Es una cantidad que no se puede medir, ¿vale? Ni siquiera de una forma aproximada. Y lo que voy a decir a continuación es mi punto de vista, ¿vale? Es una apreciación que es personal, ¿no? Es mi opinión, mi criterio, pero desde mi punto de vista, la imagen que veis en la pantalla es completamente desinformativa. La parte que dice que el 4% de Internet se encuentra visible para los usuarios
y que el 96% se encuentra enterrado en la Deep Web, no estoy muy de acuerdo con ella, la verdad. Y lo digo porque las estadísticas, hablando de datos un poco más fiables, los últimos informes que se han emitido del año 2014 indican que hay aproximadamente 3 millones de usuarios que utilizan habitualmente Internet, ¿no? Que ya somos 3.000 millones de usuarios que utilizamos, no, eran 3 millones, perdón, algo así, perdón, que estamos utilizando Internet. Esta cantidad de usuarios, pues evidentemente tiene que tener una base de contenidos, ¿no? Estos usuarios acceden a servicios como Yahoo, como Google, como Facebook, Twitter, redes sociales, reproducciones en YouTube. Hay una cantidad de contenidos enorme. Y la cantidad de contenidos que hay en la Deep Web probablemente no sea tan amplia como nos lo hacen creer. Probablemente una de las razones por las que nos hablan de contenido visible de un 4% y de un contenido invisible, por llamarlo de alguna forma, de un 96%, sea porque muchas veces cuando veo este tipo de cosas, a continuación hablan del famoso Big Data, ¿no? Entonces nos dicen, vale, es que hay un 96% de Internet que no podemos acceder de una forma directa. Y con las técnicas de Big Data vamos a poder analizar ese enorme mar, ese enorme conjunto de información. De entrada, las técnicas de Big Data, para lo que se usan realmente, es para extraer información de volúmenes enormes, pero información que pueda ser útil para un usuario. Y esto, por definición, a lo mejor no encaja muy bien con los contenidos que pueden haber en la Deep Web, porque muchos de esos contenidos, como comentaba antes, o bien son contenidos que son descartados directamente por los buscadores, dado que no se acceden con bastante frecuencia y que probablemente no tienen una relevancia para las búsquedas que hagan los usuarios. Y por otro lado, también son contenidos que están protegidos por contraseña, con lo cual tampoco me encaja mucho eso de utilizar técnicas de Big Data, como muchas veces nos lo intentan promocionar, para extraer información de la Deep Web. Además, dentro de los contenidos que están protegidos por contraseña, también nos encontramos pues, con lo típico, sesiones en servicios como Gmail, como Yahoo, qué sé yo, a cualquier servicio que esté en Internet, como Amazon, por ejemplo. Estos contenidos solamente tienen relevancia para el usuario que está conectado, ¿no? Para el perfil del usuario que está utilizando ese servicio. Y evidentemente no tiene sentido de que se indexe por ningún motor. Dicho esto, lo que quiero transmitiros es que es importante que no os dejéis llevar por este tipo de información, ¿no? Que muchas veces no es del todo fiable y que se basa más en especulaciones. Lo mejor que podéis hacer es formar vuestro propio criterio, intentar de alguna forma investigar un poco más y descubrir que a lo mejor este contenido, este porcentaje que aparece en la Deep Web, pues no es del todo cierto, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta, del que también se habla bastante, es el concepto de Darknet, ¿vale? Una Darknet en realidad es un conjunto, se cataloga como un conjunto de servicios que típicamente se acceden por medio de un túnel cifrado, véase una VPN o una red anónima como es el caso de Tor, Freenet o I2P. Creo que hay un retraso considerable porque no se ve la diapositiva. ¿Cotard? Bueno, voy a intentar continuar. Sí, es que hay mucho retraso, sí, no sé por qué es, pero está dando problemas esto hoy. Además están apareciendo los iconos nuestros debajo en la charla, tío. Sí, sí, sí. No sé si No sé, queréis... no sé por qué es. Vale, pues voy a intentar continuar así, ya luego si eso miramos qué hacemos, ¿vale? Perfecto, vale. Bueno, como comentaba, estamos hablando de otro concepto que es bastante común, una darknet. Las darknets suelen ser redes, ¿vale? Redes privadas que, que adicionan anonimato y privacidad, ¿vale? Normalmente nos permiten intercambiar información con otros usuarios que también están conectados a dicha darknet. También se le conocen en algunos sitios como Cyphernet. Y algunas de las más conocidas para anonimato y privacidad son Tor, Freenet
y I2P, ¿no? Son las tres principales soluciones de anonimato y que también se pueden considerar como darknets, ¿no? También hay otros servicios, otras soluciones de VPN que nos encontramos en Internet, que hay bastantes VPNs de pago y gratuitas, que también podrían catalogarse como darknet, ¿no? Sin embargo, con unas características muy distintas a lo que tienen redes anónimas como Tor o Freenet. En este sentido, pues vamos a hablar ahora de la arquitectura de Tor. Tor está compuesto por varios elementos que son bastante importantes de cara al anonimato. Uno de los más relevantes es el concepto de autoridad de directorio. Las autoridades de directorio son una serie de servidores que están en Internet, ¿vale? Que se encargan de gestionar todos los detalles de conectividad, de el número de repetidores que se encuentran, de usuarios que exponen sus instancias como repetidores y que aportan un poco de su ancho de banda a la red de Tor. Y bueno, otros detalles como por ejemplo también para verificar si los repetidores son maliciosos y cosas como estas. Las autoridades de directorio son las que realmente se encargan de que la red de Tor funcione correctamente. También otra de las tareas que realizan es la de emitir cada hora un fichero conocido como consenso. Este fichero contiene una serie de entradas, ¿no?, que incluye todos los repetidores que están conformando la red de Tor. Incluye repetidores de entrada, repetidores de salida y repetidores intermedios. Los clientes de Tor lo que hacen es consultar a las autoridades de directorio el último consenso emitido para que se lo puedan descargar y a continuación puedan crear lo que se conoce como circuitos, ¿no? Vamos a ver aquí. Hay un pelín de retraso para ver la siguiente diapositiva. La estructura de un descriptor, que es al final lo que nos emiten las autoridades de directorio, contiene, entre otras cosas, el nickname del repetidor, ¿vale?, la dirección IP real de dicho repetidor, el puerto que se utiliza para repetir tráfico, la plataforma de Tor utilizada, la versión del sistema operativo, el tipo de nodo, si es de entrada, si es intermedio o es de salida, y el fingerprint, ¿vale? Estas son las principales características que tiene un descriptor, ¿no? Todo esto es utilizado por los clientes de Tor para poder conformar sus propios circuitos. Un cliente de Tor lo primero que hace después de descargarse un descriptor que es emitido cada hora por las autoridades de directorio es coger de forma aleatoria un repetidor de entrada, un repetidor intermedio y un repetidor de salida. Una vez consigue este conjunto de máquinas, de repetidores, lo siguiente que hace es intentar construir un circuito en base a esto. Y para ello, lo primero que solicita es la clave pública de cada uno de estos repetidores. Le pide primero la clave pública al repetidor de salida, luego al repetidor intermedio y luego al repetidor de entrada. Con estas claves públicas, lo que va a hacer el cliente es cifrar los paquetes de datos que vaya a mandar a un destino determinado, y lo hace de la siguiente forma. Primero, antes de enviar el paquete al repetidor de entrada, utiliza la clave pública del repetidor de salida para cifrar el paquete, ¿vale? Ese paquete da como resultado otro paquete cifrado, evidentemente, y sobre ese paquete cifrado aplica la clave pública, ¿vale? Cifra ese paquete con la clave pública del repetidor intermedio, ¿vale? Posteriormente, el resultado de dicho proceso de cifrado, a ese paquete resultante se le aplica nuevamente la clave pública del repetidor de entrada, ¿vale? Con lo cual tenemos un paquete con 3 capas de cifrado, una para cada uno de los repetidores de la red de Tor. Por ese motivo, cuando vemos en la página web de Tor, el logo de Tor es una cebolla, ¿no? Porque está compuesto por varias capas. En realidad esa es la magia, por llamarlo de alguna forma, de Tor, que tiene una serie de capas que evitan que el usuario exponga su dirección IP y sus detalles de conexión. Cuando el paquete está conformado por esas 3 capas de cifrado, lo que hace es enviarlo al repetidor de entrada. El repetidor de entrada coge este paquete y aplica su clave privada para descifrar el paquete.
El resultado de esta operación es el paquete cifrado, pero con dos capas, que corresponden al cifrado del nodo intermedio y el nodo de salida. Evidentemente el nodo de entrada no tiene mucha información sobre el paquete, ve un paquete cifrado, pero lo que sí ve son las cabeceras de la dirección IP del siguiente repetidor al que se tiene que redirigir el paquete, con lo cual lo único que hace es redirigir ese paquete al siguiente nodo. Y en este caso será el nodo intermedio el que reciba el paquete, aplique nuevamente su clave privada sobre dicho paquete y el resultado es el mismo paquete, pero solamente con una capa de cifrado que corresponde al nodo de salida. Nuevamente, el paquete que tiene ahora mismo el repetidor intermedio simplemente contiene los detalles de cuál es el siguiente repetidor al que se tiene que enviar el paquete. Pues bien, lo que hace el repetidor intermedio es enviar ese paquete, ¿vale?, a esa dirección IP que ha podido obtener, y aquí el repetidor de salida aplica la última capa de cifrado, ¿vale? O sea, quita la última capa que ahora mismo tiene el paquete. Y en este sentido, lo que tiene el repetidor de salida es el paquete en texto claro, porque ha quitado la última capa de cifrado y ahora el paquete se encuentra, por llamarlo de alguna forma, en bragas, ¿vale? Está en plano, en texto plano. Con lo cual es muy importante que tengamos presente que los repetidores de salida en Tor no son fiables, ¿vale? Pueden ver los datos, la información que estamos emitiendo desde nuestros ordenadores a un destino, independiente del destino que sea. Los repetidores de salida pueden ver nuestros paquetes, ¿vale? Pueden ver nuestra información. Esto es así por diseño, así es como funciona Tor, y una de las soluciones que tenemos para que los repetidores de salida, un repetidor de salida malicioso, no se ponga a escuchar, a esnifar nuestro tráfico, ¿vale?, de forma pasiva, y analizarlo para que después puedan de alguna forma saber quiénes somos, por ejemplo, que esto es una de las técnicas más frecuentes en redes Tor, una técnica para intentar controlar un poco el tráfico. Una de las mejores formas de evitar esto es aplicando un cifrado end-to-end, como por ejemplo con SSH. Podemos aplicar un túnel, podemos cifrar nuestro paquete con SSH y además, pues con todas las capas de cifrado que añade Tor, ¿no?, que añade el protocolo de Tor con todo lo que comenté anteriormente. De esta forma, cuando el paquete llegue al repetidor de salida, pues va a tener una capa de cifrado que el repetidor de salida no va a poder descifrar, ¿no?, porque no tiene la clave privada para hacerlo. En este caso, tendríamos pues una mejor fiabilidad de los datos, ¿no? Ya sabremos que no van a ser interceptados por un repetidor de salida malicioso. Eso es una buena práctica que se debería aplicar con más frecuencia, ¿no?, porque actualmente no es así. En la diapositiva hay un retraso. Vemos la imagen en la que vemos un cliente de Tor previamente descargado el consenso emitido por las autoridades de directorio y elegidos los 3 repetidores que conforman el circuito. Y en esta imagen vemos que hay un repetidor de entrada, un repetidor intermedio y un repetidor de salida. Como podemos ver, en verde se encuentra el tráfico cifrado por Tor y en rojo se encuentra el tráfico no cifrado. En este caso podemos ver claramente que el tráfico no cifrado viaja entre el repetidor de salida y el destino propiamente dicho. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Este es el funcionamiento a grandes rasgos de Tor. Sin embargo, desde el cliente podemos aplicar un cifrado end-to-end entre el cliente y el destinatario propiamente dicho. Para ello podemos utilizar un circuito, un túnel con SSH, por ejemplo. Y en ese caso, el tráfico viajará cifrado en todas las capas, incluyendo entre el repetidor de salida y el destino, ¿vale? Ahora bien, servicios ocultos. Lo que he explicado de momento son los conceptos básicos para poder navegar por Internet utilizando Tor o incluso para poder hacer pruebas de pentesting contra servicios en Internet utilizando Tor como una plataforma de anonimato. Sin embargo, otra de las características que tiene Tor es que tiene una Deep Web, tiene una Darknet en la que se pueden exponer servicios ocultos. La principal finalidad de un servicio oculto es proveer tanto al cliente como al servicio un anonimato mutuo.
Esto quiere decir que tanto el cliente como el servicio desconocen realmente quiénes son, ¿vale? Para ello, tanto el cliente como el servicio tienen un túnel de los que hemos visto anteriormente, un circuito, tanto para enviar como para recibir paquetes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los servicios ocultos en Tor no son como los servicios comunes que vemos en Internet. No hay una dirección IP de por medio, no hay peticiones DNS para resolver un dominio, y en lugar de esto lo que tenemos son direcciones onion, en el caso de Tor concretamente, porque en I2P, por ejemplo, tenemos otras formas de acceder a los servicios ocultos y en Freenet también, ¿vale? Aunque son bastante similares, ¿no? En este caso, las direcciones onion son el resultado de aplicar el algoritmo base 32 sobre la clave privada del servicio propiamente dicho. Y dicha clave privada es generada de forma automática por el cliente de Tor. Cuando aplicamos el algoritmo base 32 sobre la clave privada del servicio, lo que nos genera esto es un texto, ¿vale?, de 16 caracteres como máximo, que está compuesto por las letras entre la A y la Z en minúsculas y los dígitos entre el 2 y el 7, ¿vale? Las direcciones en Tor siempre siguen esa norma, siempre son 16 caracteres, y nunca vais a ver, por ejemplo, una letra en mayúsculas o un número que sea un 0, un 1 o un 8 o un 9. Siempre son entre 2 y 7. Es la forma en la que funciona el algoritmo base 32. No os va a generar ningún otro carácter distinto, ¿vale? Y así es como se accede a un servicio oculto en la red de Tor. Evidentemente, para poder acceder a un servicio oculto, tenemos que estar conectados a la red de Tor. Y para ello, pues basta con instanciar nuestro cliente, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el Tor Browser, ejecutar el Tor Browser, y de esta forma se creará... ¿Hola? Sí, Daniel, te escuchamos. Una Sí, pregunta. ¿Crees que sería mejor poner la presentación en pantalla completa? sí, sí, claro. Perfecto. Vale, bueno, lo que comentaba anteriormente. Los servicios ocultos, para acceder a ellos, tenemos que tener como mínimo un proxy SOX, ¿vale? Un proxy SOX que será levantado automáticamente por el cliente de Tor. De esta forma, pues todas las peticiones van a pasar por dicho proxy y van a ser redireccionadas directamente al servicio oculto en cuestión. Hay que tener en cuenta que Tor solamente soporta el protocolo TCP, no soporta ningún otro protocolo basado en UDP o en ICMP, ¿vale? Todo tiene que ser por TCP. Con lo cual, cuando hablamos, por ejemplo, de servidores DNS, pues evidentemente quedan excluidos de ser parte de servicios ocultos. O como cuando hablamos de SNMP, por ejemplo, que se basa en UDP, pues no podemos crear un servicio oculto que no se base en TCP. Luego, podemos ejecutar pruebas de pentesting contra cualquier servicio oculto en la red de Tor. Para hacerlo, tenemos que hacerlo del mismo modo que accedemos a los servicios ocultos desde un navegador, utilizando como pasarela el proxy SOX. Para ello, podemos utilizar algunas de las herramientas que están disponibles para el público general, open source o incluso de pago. Lo que comentaba anteriormente, podemos utilizar las herramientas típicas que utilizamos para ejecutar pruebas de pentesting contra servicios ocultos en Tor. Herramientas tales como W3AF, Nikto, Metasploit, todas estas herramientas las podemos utilizar para ejecutar pruebas de pentesting contra cualquier servicio oculto. Hay que tener en cuenta que algunas herramientas no soportan de forma directa que las peticiones se hagan por medio de un proxy SOX. Para ello, lo que podemos hacer es utilizar una herramienta como Netcat, directamente un túnel SSH, o Socat para redirigir todas las peticiones que entran por un puerto determinado a un servicio oculto en un puerto concreto, utilizando como pasarela evidentemente el proxy SOX, ¿vale? Eso es algo que vamos a ver a continuación. Para ello, tengo aquí una máquina virtual, ¿vale? En esta máquina virtual, pues voy a arrancar una instancia de Tor en la que se van a levantar, pues,
una serie de servicios ocultos. Voy a abrir una terminal y el fichero de configuración que voy a utilizar para levantar esta instancia de Tor lo voy a abrir a continuación. Aquí está el fichero de configuración. No sé si... No se ve. ¿Has hecho el cambio de pantalla? Sí, lo he hecho. Vale, ahora sí, se ve. Con lentitud, pero se ve. Vale, pues entonces voy a ir un poco más despacio para que, bueno, para que se pueda explicar, ¿no? Vale, aquí lo que vemos son una serie de propiedades soportadas por Tor y que se utilizan para levantar una instancia de Tor, ¿no? Las más importantes que quiero explicar son estas que vemos aquí, las que permiten levantar un servicio oculto, en este caso Hidden Service Dir y Hidden Service Port. Como podemos ver, Hidden Service Dir simplemente es una ruta, ¿vale? En el sistema de ficheros, en la que se van a crear dos cosas. Primero, la clave privada del servicio oculto y un fichero llamado hostname, en el que se incluye la dirección onion del servicio oculto, propiamente dicho. Como comentaba antes, esta dirección se genera automáticamente por la instancia de Tor. Y luego tenemos la propiedad Hidden Service Port. En esta propiedad indicamos cuál es el puerto que se va a exponer en la deep web, en la web profunda de Tor y hacia dónde se tiene que redirigir, en este caso al puerto 8080 en la máquina local. Esto quiere decir que este servicio en concreto, el que está expuesto en Tor con el número 80, va a redireccionar a un servicio que tengamos en nuestra máquina local en el puerto 8080. Y lo mismo pasa con las otras directivas que vemos más abajo. Tenemos aquí otro directorio para un servicio oculto SSH, tenemos otro directorio para un hidden service del tipo SSH, el puerto 22, y este va a redirigir a un servidor SSH en local, ¿vale? Aquí tenemos otro para FTP y otro para SMB, para Samba. Luego también tenemos otras propiedades para generar un log, ¿vale? Y tenemos aquí unos valores para compartir ancho de banda a otros usuarios en la red de Tor. Aquí también estamos definiendo que nuestra instancia va a actuar como un repetidor, en este caso de salida. Estamos definiendo un nickname para este repetidor, un puerto que se va a utilizar para enrutar todas las peticiones. Y aquí, por ejemplo, en Exit Policy vamos a definir una política de rechazo, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta configuración tal como está no va a poner ninguna pega Tor a la hora de utilizarla, pero no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque estamos definiendo una serie de servicios ocultos que evidentemente con los que nos interesa mantener nuestro anonimato, ¿vale? Pero también estamos definiendo un repetidor de salida, ¿vale? Y los repetidores, como comentaba antes, se almacenan en las autoridades de directorio. Se registra información como la dirección IP, sistema operativo, tipo de circuito, entre otras cosas, tipo de nodo, perdón. Y si por algún motivo un cliente compara los contenidos de un servicio oculto con los contenidos que pueda devolver la dirección IP del repetidor, pues rápidamente se dará cuenta que se trata de la misma instancia, ¿no? Se trata del mismo repetidor y del mismo servicio oculto, con lo cual esto no es una buena práctica. Lo más común es crear una instancia de Tor para repetidores, otra instancia para, por ejemplo, definir bridgets, puentes, otra instancia para definir servicios ocultos, como este caso. Aquí lo voy a dejar así, para efectos prácticos, pero que sepáis que, por ejemplo, para definir solamente servicios ocultos, lo más adecuado es eliminar estas propiedades, las que definen un repetidor, ¿vale? Con esto voy a arrancar Tor. Y bueno, seguimos con el retraso. Aquí lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora es
que se ha abierto un proxy SOX, ¿vale? En el puerto 9050. Tenemos también un listener DNS que típicamente es utilizado gracias a la propiedad DNS port que hemos definido aquí en el fichero tor.rc. Y en este caso, pues el puerto es el 5353. De esta forma no vamos a tener fugas de información del tipo DNS. No van a haber fugas DNS, ¿vale? Que es algo bastante común cuando hablamos de anonimato en Tor. Y dado que DNS es un protocolo que se basa en UDP, pues evidentemente todos estos paquetes no van a pasar por el circuito de Tor. Esto se arregla con esto, con la propiedad DNS port. Con esta instancia levantada, pues lo que podemos hacer a continuación es levantar los servicios propiamente dichos, los que se van a exponer en la web profunda de Tor. Para ello voy a abrir otra pestaña y voy a levantar una aplicación web vulnerable llamada Django Moot. La vimos en la última charla que hice aquí sobre pentesting con Python. Y como comentaba, una serie de vulnerabilidades que le permitirían a un atacante ganar acceso al servidor propiamente dicho. Tiene vulnerabilidades bastante serias y que evidentemente no se puede exponer en un entorno productivo, en un entorno real. Lo que vamos a probar con esto es que podemos tener servicios ocultos en la web profunda de Tor y que vamos a poder atacar utilizando cualquier herramienta de pentesting habitual, como por ejemplo W3AF, Nikto o Metasploit. Esto es algo que vamos a probar a continuación. De momento tenemos nuestro servicio oculto levantado. Este en concreto es del tipo HTTP. También tenemos, en esta máquina ya está levantado un servidor SSH, FTP y SMB. Vamos a probar algunas herramientas de pentesting habituales para atacar estos servicios que ahora mismo se encuentran disponibles en la web profunda de Tor. Para ello lo que vamos a hacer es desde mi máquina anfitriona, el Tor browser, perdón. Con esto arranco el Tor browser y las direcciones Onion que nos ha generado Tor al levantar la instancia con estas propiedades, pues los tenemos definidos en este ficherillo. En este fichero he apuntado cada una de las direcciones Onion que nos ha generado automáticamente al levantar la instancia de Tor. Y en el escritorio, como podemos ver, están todos los directorios que corresponden a cada uno de los servicios ocultos que hemos definido en el tor.rc. Cada uno de estos directorios contiene lo que comentaba antes, la clave privada del servicio y el fichero hostname, el cual contiene la dirección onion que podemos utilizar para entrar a este servicio, ¿vale? Lo que voy a hacer es transferir este ficherito a mi máquina local para básicamente copiar y pegar.
Aquí ya tenemos las direcciones Onion que vamos a atacar y como podemos ver aquí en el Tor browser vamos a entrar al servicio oculto a W3 a Django Mute. En este caso vemos que con la dirección Onion que tenemos de este servicio oculto y utilizando el Tor browser podemos entrar a la aplicación web vulnerable. Estamos hablando de un servicio oculto que tiene una serie de vulnerabilidades y que se pueden explotar utilizando directamente el proxy socks de nuestra instancia local. Con lo cual, lo que vemos es que cualquier aplicación en la web profunda de Tor puede contener vulnerabilidades y se pueden explotar de la misma forma en que lo hacemos con cualquier aplicación web. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar SOCAT para poder conectarnos al proxy socks y redirigir todas las peticiones cuyo endpoint será la dirección Onion y las vamos a mapear a un puerto en la máquina local. Esto mismo lo podemos hacer no solamente con SOCAT, sino también con otras herramientas como SSH, un túnel SSH o con Netcat, por ejemplo. En este caso vamos a utilizar un puerto, una máquina local. Vamos a utilizar en este caso el 6000. El proxy socks que hemos levantado en esta máquina. Y aquí vamos a redirigir todas estas peticiones recapitulando. Estamos abriendo el puerto 6000 en la máquina local y todo lo que entre a este puerto va a ser redirigido a esta dirección Onion, ¿vale? Uy, se me ha ido. A esta dirección Onion en el puerto 80. Y para ello vamos a utilizar el proxy socks que está definido en el puerto 9150. De esta forma, hacer cualquier tipo de prueba contra este servicio oculto va a ser tan fácil como tirar directamente contra la máquina local en el puerto 6000. Para probar que esto está bien, podemos abrir otra consola por aquí y podemos utilizar, por ejemplo, el curl. En este caso contra el puerto 6000, el que hemos abierto aquí. Ha tardado un poquito más, pero como podemos ver nos ha devuelto la petición HTTP GET que hemos hecho, nos ha devuelto el contenido HTML de la página principal. ¿Vale? A partir de aquí, pues, podemos comenzar a utilizar algunas herramientas como por ejemplo Nikto. Aquí estamos utilizando Nikto contra el servicio oculto y aunque hemos puesto la máquina local en el puerto 6000, lo que hace SOCAT es redirigir las peticiones que están entrando por este puerto al servicio oculto propiamente dicho utilizando el proxy socks. Aquí vemos que, por ejemplo, ya nos indica que el servidor es un WSGI server Python 273 y bueno, está a hacer todas las pruebas
que pueden llevar bastante tiempo, ¿no? Nikto es una herramienta bueno, que está bastante bien, pero que las pruebas pueden tardar bastante. Aquí, por ejemplo, llevo un 1% de completud y falta 1,3 horas para que el proceso finalice. Con lo cual, con esto ya, bueno, lo hemos probado, que es W3AF. Una consola directamente contra el servicio oculto y de esta forma pues comprometer ese servidor, ¿no? En W3AF podemos listar los plugins que están disponibles en la herramienta. Por ejemplo, plugins de... ¿no? Aquí vemos algunos plugins que están definidos en W3AF para labores de auditoría contra aplicaciones web. Y podemos activar alguno, como por ejemplo el de OS Commanding. Con esto activamos el plugin de OS Commanding. Y ahora vamos al Tor Browser y vamos a copiar la URL, básicamente. En auditoría tenemos una página web vulnerable a Trivial OS Commanding. Esta URL pues la podemos copiar y pegar aquí como un objetivo, ¿no? El target. El puerto era el 6000. Y esto de acá. Con esto hemos definido el objetivo y a continuación lo que hacemos es iniciar el ataque. Aquí se me ha ido. Y esto puede tardar pues algunos instantes, ¿no? Algunos segundos, porque todo esto, todas estas peticiones, las pruebas que está haciendo W3AF, están pasando realmente por todo el circuito de Tor. Están pasando por 3 máquinas antes de llegar al destino. Bueno, por 3 máquinas no. Estaría pasando primero por 3 máquinas antes de llegar al entry point y después al servicio oculto. O sea que son unas cuantas más. Aquí ha encontrado una vulnerabilidad del tipo OS Commanding y se ha registrado con el identificador 35. ¿Vale? Podemos listar las vulnerabilidades. Podemos listar los exploits, los tipos de exploits que podemos utilizar para activar esta vulnerabilidad. En este caso nos interesa el de OS Commanding. Aquí, como podemos ver, nos ha generado una consola, ¿vale? Aquí ya hemos conseguido comprometer el servicio oculto y ya podemos interactuar directamente con esa máquina. Podemos ejecutar comandos y básicamente romper su anonimato. Aquí, por ejemplo, ejecutamos un comando directamente contra el servidor. Y ejecutar, por ejemplo, el de uptime. Aquí vemos el número de horas que se encuentra levantada esta máquina virtual, este servicio oculto. Los usuarios que se encuentran registrados en esta máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, el usuario Adastra y bueno, otros usuarios que también están
registrados en ese sistema, ¿no? Sacar una aplicación web. Sin embargo, hay algunas herramientas de pentesting que no se pueden utilizar directamente, ya que en su funcionamiento utilizan protocolos como ICMP o UDP. En este caso, para esto, por ejemplo, tenemos HTTPrint, un claro ejemplo de esta situación. Vale, como podemos ver, cuando ejecutamos httprint para intentar identificar el fingerprint del servidor web, pues esta herramienta hace peticiones del tipo ICMP, ¿vale? Y en este caso, pues, dado que no es soportado por el proxy socks de Tor, directamente nos da un timeout. Y es una herramienta, es un claro ejemplo de una herramienta que no se podría utilizar para ejecutar pruebas de pentesting contra servicios ocultos, ¿vale? Existen algunas otras que tienen este mismo problema y tiene difícil solución, con lo cual algunas herramientas no se van a poder utilizar, pero en términos generales prácticamente todas las herramientas de pentesting que solemos utilizar se pueden emplear para ejecutar pruebas de pentesting contra servicios ocultos, ¿vale? Aquí hemos hecho pruebas contra un servidor HTTP, ¿vale? Un servidor web, que es algo bastante común, ¿no? También podemos hacerlo contra servicios SSH, por ejemplo. En este caso, vamos a levantar nuevamente el túnel con SOCAT en un puerto distinto, puerto 7000, y el endpoint de esta petición va a ser la dirección. Vamos a ponerlo del servicio SSH que ha levantado nuestra instancia. Este servidor que tiene también algunos fallos, ¿no? Aquí ya tenemos, uy, me he equivocado, perdón. Puerto 6000. Vale, el túnel aquí ya está levantado. Vamos a probar que podemos conectarnos a este que está en la Deep Web de Tor. Cambiamos el puerto, ¿no? Conectar al puerto 7000 utilizando el cliente de SSH. Está. Sí. Equivocado en la dirección. Vale, en este caso sí que está pasando por el proxy socks, pero seguramente el servicio se encuentra detenido aquí.
Vale, aquí ya está levantado el servidor SSH y vamos a poder... Bueno, aquí parece que todavía no. Vamos a verificar la dirección onion, que sea la correcta. Vamos al directorio Hidden Service SSH y el hostname parece que sí, es el correcto. Vamos a volver aquí. Puerto 22. En este caso, al parecer no nos podemos conectar. Vamos a ver por qué. Pues el servicio se encuentra activo. Vamos a ver aquí. Seguimos sin podernos conectar. Vamos a ver. En el caso del servicio HTTP no hay ningún problema, pero con el servicio SSH hay un problemita. Antonio, sí está bien. Vale, aquí parece que ya nos podemos conectar. A ver, si hay suerte, sí. Un poquito más, pero ya podemos conectarnos a nuestro servicio oculto utilizando el puente, el túnel con SOCAT, ¿vale? Es exactamente igual a lo que hemos visto anteriormente con el servicio HTTP, ¿vale? Aquí estamos conectados a la máquina remota que está ahora mismo ubicada como servicio oculto en Tor, en la web profunda de Tor. Vamos a ejecutar utilizando herramientas como Metasploit, por ejemplo.
Aquí ya tenemos Metasploit levantado y lo que podemos hacer es, bueno, utilizar algunos de los módulos que están disponibles aquí. Vamos a definir como variables globales rhosts y report. Es el puerto 6000. Luego SSH. Aquí tenemos algunos cuantos. Podemos ver, por ejemplo, el de versión, para intentar determinar la versión del servidor SSH, para enumerar usuarios, detectar si se trata de un honeypot equipo, entre otras cosas. Vamos a intentar el de versión, por ejemplo. Un módulo auxiliar. Pues ya están definidas. Básicamente era rhost y report. A partir de aquí, pues simplemente ejecuta. Y nos determina que la versión del servidor SSH es esta. OpenSSH 6.0 P1 y está sobre un Debian. Otro módulo auxiliar que podemos ejecutar es enumerar usuarios. Aquí necesitamos identificar un fichero de usuarios que, bueno, users. Y aquí, por ejemplo, de este fichero ha encontrado el usuario root, el usuario admin no se encuentra. Vamos a ver qué otros usuarios puede encontrar. Adastra, Ubuntu no lo encuentra y ya está, ¿vale? Aquí hemos identificado, dependiendo del fichero que le enviemos, pues nos puede encontrar más o menos usuarios, evidentemente. Aquí nos ha encontrado root y este usuario de acá, Adastra. Además de utilizar Metasploit, también podemos utilizar otras herramientas como THC Hydra, que nos permite ejecutar pruebas de fuerza bruta contra distintos tipos de servicios. Eso lo vamos a lanzar contra este servidor SSH. Los que hemos identificado aquí. Escritorio. Y vamos a SSH puerto 6000. ¿Vale? Aquí el proceso ya ha arrancado y ya ha terminado. Si nos fijamos, hemos encontrado el login y el password de este servicio oculto. ¿Vale? Evidentemente es un usuario y una contraseña pues que son fáciles de predecir y la herramienta lo ha conseguido, ¿no? Partiendo de el fichero de passwords que tenemos aquí definido. Esto mismo que estamos haciendo aquí contra un servidor SSH,
también lo podemos hacer contra un FTP, por ejemplo. En este caso, el servicio oculto es distinto. Vamos a ponerle 8000, por ejemplo. Del servidor FTP. Aquí ya tenemos el túnel creado partiendo del puerto 8000 y el endpoint será nuestro servicio oculto. En el puerto, aquí me he equivocado, tiene que ser en el... Utilizando como pasarela el proxy socks en el puerto 9150, el cual, como recordaremos, se encuentra levantado gracias a nuestro Tor browser. Podemos probar que nos conectamos a este servidor, por ejemplo. Toda la vida. Puerto 8. ¿Vale? Aquí vemos que nos estamos conectando al servidor FTP, servicio oculto, y nos solicita un usuario y contraseña. ¿Vale? Todo esto está pasando por medio de Tor. Nuevamente podemos utilizar Metasploit Framework. Aquí hay algunos exploits y módulos auxiliares que se pueden utilizar para filtrar información sobre el servidor FTP. ¿Vale? Aquí vemos una serie de exploits. Aquí tenemos algunos módulos auxiliares. Vamos a utilizar el de version y el de login. Tenemos fuentes definidas, rhost, máquina local, y el RP en este caso será el puerto 8000. Y FTP login. Opciones que tenemos que establecer, el username no es obligatorio, sin embargo lo vamos a definir. Teníamos antes y ahora podemos ejecutar aquí está ejecutando un ataque de fuerza bruta básicamente. Está probando todo lo que hay en el fichero, en el diccionario, todas las contraseñas, y aquí ha encontrado una contraseña válida. Cada un login successful. Vamos a utilizar el de version, por ejemplo. Aquí nos está dando el banner del servidor FTP. Es un servidor FTPD de Linux. El servidor en concreto admite autenticación. Así que en este caso no admite autenticación anónima. ¿Vale?
Esto mismo con Hydra sería como esto. Aquí, como podemos ver, nos ha encontrado nuevamente el usuario y la contraseña contra este servidor FTP. Vale, como comentaba antes, con esta charla lo que pretendía era demostrar que los servicios ocultos en Tor pueden ser vulnerados y de esta forma romper su anonimato. Es algo que normalmente no tenemos muy presente cuando levantamos servicios ocultos en Tor y que debemos tener siempre en mente. Porque muchas veces en la Deep Web, por ejemplo, de Tor me he encontrado con servicios del tipo HTTP principalmente que tienen vulnerabilidades muy serias y que sus administradores no se preocupan por ellas, ¿no? Porque creen que al estar en Tor, pues se sienten bastante seguros, ¿no? Creen que sus servicios son seguros. Lo que quiero demostrar con esto es que está muy lejano de la realidad, ¿no? Que realmente, utilizando cualquier herramienta de pentesting habitual y simplemente redireccionando, haciendo una redirección sencilla de puertos, utilizando herramientas como SOCAD, podemos ejecutar pruebas de pentesting contra servicios ocultos y corromperlos, ¿no? Romper su seguridad, entrar en ellos y hacer lo que queramos con ellos realmente. Esto es todo lo que tenía para esta charla. Lamento mucho lo del retraso. Ha sido un poquito difícil de llevar, pero bueno, espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, pues este es el momento, si queréis preguntar algo. Daniel, muy bien por la charla. Yo te quería preguntar una cosa. Tengo curiosidad por saber qué IP saldría en uno, por ejemplo, en este caso te has conectado, Sí, ¿qué IP saldría? La saliente, ¿no? sí, la saliente, justo. Eso depende. En este caso, como es una máquina virtual lo que he levantado, la IP que saldría sería la de mi router, ¿vale? En este caso estoy en casa, saldría la misma IP que me sale en mi máquina anfitriona, ¿sabes? Ujú. Básicamente comparten la misma IP, pero el servicio oculto en la red de Tor, pues tiene su propia dirección Onion y bueno, en realidad lo que va a reportar, si logramos comprometer uno de estos servicios, es la dirección IP de salida, del router en mi caso. La dirección IP que me ha asignado el proveedor de mi ISP. Ujú. De acuerdo. Ujú. Cotar, ¿alguna pregunta en el IRC? Pues no, por ahora ninguna. Y lo único que, claro, yo no estoy viendo, no sé si habrá alguna pregunta en el chat de YouTube, porque yo no lo estoy viendo. ¿O alguna pregunta Pero, en el Meetup? pero en el IRC, nada, solo Cassius, que dice muy buena charla, Adastra. Vale, gracias. Me alegra que te guste. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, yo también quería aprovechar para darte las gracias por la anterior charla y por esta. Y pedirte disculpas por todos los errores técnicos que ha habido. Probaré ahora a ver si he metido yo la pata en algún sitio para aprender para la próxima. Me No, parece que no, seguramente, pero bueno, no. no sé. Seguramente ha sido un problema de, no sé, de conectividad o qué sé yo. Si últimamente el Hangout este nos está dando algún problemilla, pero bueno. Bueno, en fin. Pues nada, era eso. Si no tenéis ninguna otra duda, pues nada, ya sabéis que podéis contactar conmigo directamente por Twitter o escribiéndome un correo electrónico, ¿vale? Y eso es todo por mi parte. Sí, si a nosotros nos llega alguna duda, te la haremos llegar y se contestará por el blog o por el mismo canal de YouTube. Vale, perfecto. Muy bien, entonces. Muy bien, pues nada, pues cerramos el directo. Vale, muy bien. Muchas gracias y ya nos veremos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos y hasta la próxima charla. Hasta luego.